Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar la sesión del día de hoy, son 11:05 y bueno, recuerden que damos unos 5 minutos de chance ahí para empezar, ¿no? Y bueno, tenemos un tema pues muy denso, muy cargado el día de hoy. Dedicamos 2 sesiones para cada uno de nuestros 5 personajes, son 10 sesiones en total, y empezamos la vez pasada con Alejandro Magno. Antes de introducirnos a Alejandro el día de hoy, los invito el día de hoy a 2 conferencias muy interesantes aquí en el museo. Primero en el Museo de Historia Mexicana, aquí a las 7 de la tarde, 7 de la noche, La Revolución Mexicana en Perspectiva Global, por Alan Knight. Alan Knight es uno de los grandes estudiosos, creo que es inglés él, de la Revolución Mexicana. Y va a estar aquí, es una gran oportunidad, están invitados todos, es entrada gratuita, pero con cupo limitado, el cupo aquí del auditorio. Luego, inmediatamente a las 8, terminando lo del profesor Knight, viene una conferencia de Octavio Herrera, de Tamaulipas. Va a presentar su libro, Nuevo Laredo, Historia de una ciudad fronteriza mexicana, origen, traslado, transformación y modernidad. Va a ser presentado por el doctor Manuel Ceballos y el doctor Mario Ceruti, expertos en la historia regional y sobre todo expertos en la historia del noreste. Esto se va a hacer a las 8 de la noche, pero en el auditorio del Museo del Noreste, ¿verdad? Entonces, terminando Night, empezaría la conferencia del doctor Octavio Herrera. Están cordialmente invitados, ¿sí? por las autoridades, los directivos de 3 museos, ¿verdad? Bueno, cumplida ya mi tarea, ¿sí? Ahora nos vamos a Alejandro Magno. Nos quedamos ahí en el punto 12 de sus notas, ¿sí? Alejandro vive del 356 al 323 antes de Cristo. Es una prodigiosa carrera de 33 años. Es uno de los primeros grandes modelos en la historia occidental, de la historia universal, ¿sí? Muchos otros personajes posteriores a Alejandro lo van a imitar, va a ser su modelo de actuación, su modelo, digamos, de vida, y por eso también es muy importante reconocerlo y reflexionar sobre su vida. Es macedonio, al norte de Grecia, semibárbaro, semigriego, según, ¿sí? Es un hombre que tiene una herencia materna mística, hijo de princesa de Olimpia. Su papá es rey de Macedonia, un hombre muy pragmático, un hombre que va a heredar a Alejandro esa ambición política, esa ambición histórica. Entonces Alejandro es un personaje complejo, ¿sí? Lo dejamos con el asesinato de su padre, ¿sí? Que se va a realizar en el año 300. Alejandro tiene 20 años, nace en el 56, en el 336. En el 336 antes de Cristo es asesinado su padre. No queda muy claro por qué lo asesinaron, simplemente al momento de ser asesinado, Alejandro inmediatamente da vuelta a la hoja, ¿sí? Algunos lo inmiscuyen a él y a su madre Olimpia en el asesinato. Nos falta todavía rápidamente hablar de algunos hechos de Alejandro antes de su gran expedición que va a entablar a partir de que hereda el trono de su padre a raíz del asesinato en el 336. Habíamos dicho por ahí, lo último que dijimos la sesión pasada, que Alejandro fue educado por Aristóteles. En su adolescencia, de los 13 a los 16 años, Aristóteles, de familia vinculada a Macedonia, ¿sí? Va y es contratado por Filipo II, para educar a su hijo Alejandro. Y entonces va a haber una ciudad universitaria en Macedonia que se llama Miesa, ¿sí? Y ahí en Miesa va Aristóteles a conformar un grupo de muchachos más o menos contemporáneos, de la misma edad de Alejandro, de 13, 16 años, para educarlos en el mundo griego, lo que los griegos llaman la paideia,
la paideia, esta idea de que el hombre se hace pleno con la educación, con el cultivo de su personalidad. ¿Sí? Y Aristóteles, bueno, es uno de los grandes filósofos clásicos, el tercer gran filósofo clásico griego, y va a estar en contacto continuo con Alejandro. Posteriormente, en la expedición de Alejandro, va a haber un sobrino de Aristóteles que se llama Calístenes, que va a ser el jefe digamos, de los sabios que acompañan a Alejandro en su expedición a Asia, en su expedición a lo que se llamaba el Imperio Persa, que iba de Egipto a lo que hoy es Pakistán, cubriendo además toda Mesopotamia, toda Siria, todo lo que es Asia Central, ¿sí? Afganistán hacia arriba. Y Calístenes entonces es el que encabeza, digamos, el grupo aristotélico que va a ser muy influyente desde la educación de Alejandro en el entorno de este rey, de este personaje. Es muy importante el entorno de Miesa, porque este entorno de adolescentes es el que va a tener el poder finalmente cuando Alejandro conquista el imperio persa, ¿sí? Alejandro va eliminando a los consejeros de su papá, 20, 30, 40 años más grandes que él, que su grupo de jóvenes. Una vez que se siente consolidado, los va eliminando. ¿Qué quiere decir que los va eliminando? Los mata, ¿sí? En el caso de Alejandro es un baño de sangre, ¿sí? El poder absoluto cuesta eso, ¿sí? El poder no, pero el poder absoluto sí, ¿verdad? El poder es algo, pues, de la realidad, de la vida, ¿sí? Pero el poder absoluto requiere que te quedes solo sobre una pila de cadáveres, como bien dice Ernest Badian, que es su biógrafo más reciente. Pero este grupo íntimo, este círculo íntimo de Alejandro, ¿sí? Nace en estas clases de Aristóteles y tiene gente como Hefestión, que va a ser como el visir del imperio persa, el primer ministro, y pareja de Alejandro. Va a tener a Ptolomeo, un hombre muy importante que va a controlar poco a poco gran parte del ejército, y se va a quedar con la zona más brillante del imperio persa, que es Egipto. También tenemos de él unas memorias perdidas, pero recuperadas en cierta manera por Plutarco, por Arriano, por otros historiadores que beben de la fuente de las memorias de Ptolomeo. Además, Ptolomeo requisa el cuerpo de Alejandro, lo desvía. 2 años después de que muere, en el 323, se le pretende enviar a Macedonia. Lo desvía al cuerpo de Alejandro y lo lleva a Alejandría, ¿sí? Desaparece en algún momento de las guerras civiles, el cuerpo desaparece en algún momento de las guerras civiles romanas. Se dice que Julio César todavía lo vio en Alejandría, el cuerpo de Alejandro. Otro personaje también muy importante es Nearco, el jefe de la armada, de la flota que va a ir construyendo Alejandro, porque él como macedonio pues no era hombre de mar, era hombre de tierra, ¿sí? Pero va a ir construyendo una flota propia, ¿sí? Y Nearco, este muchacho compañero de él, ¿sí? De clases de Aristóteles, va a ser el jefe de esta armada. Y también hay otro personaje aquí que es Hárpalo. Hárpalo también es compañero de él de este círculo íntimo y se va a encargar nada menos y nada más que de los dineros, del bolsillo, ¿sí? No lo hace tan bien. Al final Alejandro tiene la idea también de eliminarlo, pero está dentro de este círculo íntimo, de esta joven generación que va a sustituir a la vieja generación. En muchos de los monumentos de Alejandro se nos lo presentan cazando con Z, ¿sí? Y bueno, él es un guerrero. El guerrero en la paz se dedica a la caza y en la guerra pues es la caza, pero del hombre. Una es caza de animales irracionales, ¿sí? Y otra es la caza del hombre. Entonces, es un hombre que le gusta la cacería. Algunos estudiosos dicen que va más allá de lo normal este gusto, esta sed de sangre, ¿sí? Enorme. Caza de animales, caza de hombres. Otro punto importante que hay que tener en mente es su amor por los caballos. Su amor por los caballos. Hay la anécdota que cuenta Plutarco, de cómo doma un caballo que nadie había podido domar, Bucéfalo,
Y su papá se emociona enormemente por la doma de que hace su hijo de este caballo muy especial. El caballo bucéfalo o la raza de esos caballos, hay varias opiniones, lo va a acompañar en Persia, de tal manera que al morir, al final de la campaña, ya en Pakistán, en el norte de la India, al morir el caballo, Alejandro le dedica una ciudad llamada Bucefalia o Bucéfala, ¿sí? En honor a su caballo, ¿sí? Estos son hombres que son como centauros, ¿verdad? Acuérdense de Quirón, el centauro Quirón, que educa a Aquiles, ¿sí? Entonces, esta idea del jinete es una idea así como de mezclar animal y hombre, ¿sí? Entonces, aquí hay una relación de este guerrero a caballo, de este jinete, enorme, muy íntima con los caballos. Alejandro tiene experiencia, entre comillas, política, administrativa, antes de suceder a su papá, a los 20 años. Los 20 años no es nada joven. O sea, a los 20 años ya en la antigüedad, si el hombre más o menos rico moría a los 40 años, en promedio, 20 años era ya la mitad de la vida, ¿sí? Entonces, no podemos ver que Alejandro fue muy jovencito cuando heredó. No, no, no. Ya era un hombre, entre comillas, relativamente maduro y tenía cierta experiencia administrativa, ¿sí? Por ejemplo, se enfatizan tres cosas muy importantes, tres experiencias. A los 16 años, su papá va a bloquear la ruta marítima de los cereales de los cuales depende Atenas. Atenas es una gran ciudad y sus tierras aledañas no le dan para sostener la gran ciudad. Necesita un comercio internacional de cereales. Y los cereales los trae de Crimea, del norte del Mar Negro, ¿sí? Y entonces Filipo, para chantajear un poco a Atenas o presionarla, domina la ruta, va y conquista la ruta del Bósforo, ¿sí? Y mientras va y conquista esta ruta, deja a su hijo Alejandro como regente de Macedonia. Bueno, es una aventura de algunos meses, pero para un hombre tan inteligente como Alejandro lo orienta. Luego participa en la gran batalla de Queronea, tiene 18 años, en la cual se destruye totalmente al ejército de Tebas, que era la polis, la ciudad-estado griega que dominaba Grecia en aquella época, ¿sí? Alejandro encabeza la carga de caballería por la derecha, siempre desbordando por la derecha al enemigo para generar un pánico al enemigo, que se fuera derrotado, que huyera y entonces por la espalda acabarlos, ¿sí? Alejandro encabeza esa carga de caballería que envuelve a los tebanos y que los masacra. Una tercera experiencia es que inmediatamente después de la batalla de Queronea, su padre Filipo le encarga llevar los cadáveres de los atenienses muertos en la batalla de Queronea, enemigos de los macedonios, ¿sí? Llevar los cuerpos para que tengan honras funerarias adecuadas. Alejandro es la única vez que va a visitar Atenas, ¿sí? Siempre los macedonios se cuidaron de no tocar a Atenas, de respetarla, ¿sí? Por dos razones esenciales. Primero, porque tenía un prestigio cultural enorme, ¿sí? Entonces, no querían ponerse la soga al cuello para que les dijera a todo el mundo que eran unos bárbaros. Entonces, no tocaban a Atenas, nunca la van a tocar, a pesar de la política hipócrita, tal vez, desde el punto de vista macedonio, o la política ambigua de los atenienses, ¿sí? Frente a los macedonios. Y en segundo lugar, la Realpolitik, por pragmatismo. Los macedonios no tenían flota y necesitaban la flota ateniense, ¿sí? Entonces, necesitaban perdonar, dar vuelta a la página y de alguna manera hacer buenas migas con Atenas. Bueno, estas son las tres experiencias que va a tener Alejandro antes de heredar súbitamente el poder ante el asesinato de su papá. No se esperaba el asesinato de su papá. Su papá tendría unos 45 años cuando es asesinado, ¿sí? O sea, estaba en plena madurez. Claro, su papá ya había perdido un ojo, ya su cuerpo estaba desgastado, pero tenía suficiente energía para ir a Persia y castigar a Persia, distraer las polis griegas del dominio macedonio con alguna aventura externa, ¿verdad? Que, bueno, eso se usa muchísimo en la política,
¿sí? Cuando el electorado está preocupado, los ciudadanos por algo, bueno, se distrae a la ciudadanía por otra cosa. Y la aventura en política exterior es típica. Los Bonaparte, Napoleón I, Napoleón III, el bonapartismo tiene esa forma de distraer al electorado, ¿verdad? Bueno, el papá de Alejandro, Filipo, se dice que concibe el proyecto de castigar a los persas como un medio de distraer a las polis griegas y que no estuvieran pensando nada más en que los macedonios nos dominan, los macedonios están aquí, etcétera, ¿verdad? Bien, es muy probable que, otro punto también importante aquí, que Alejandro tuviera ese amor por Hefestión desde adolescente, ¿sí? Va a ser su pareja, ¿sí? Después va a conocer a otro muchacho, que se llama Bagoas, que es un muchacho persa, bárbaro, del cual también se va a enamorar. Esta relación del muchacho persa lleva a esta gran novela histórica. Es una de las mejores novelas históricas escritas en la historia. Se llama El muchacho persa, de Marie Renault. ¿Sí? Marie Renault es historiadora, pero básicamente hace su dinero, y bastante, con sus novelas históricas de la antigüedad. Sí, ¿cómo no? Sí, claro, pero dosificados. Sí, claro, claro. Todo eso se cierra el círculo. ¿Sí? Ujú. Sí, claro. Lo va a imitar Alejandro. Alejandro va a imitar a su papá en muchas cosas, definitivamente. Es hijo de su padre, sin duda, a pesar de lo que decía Olimpia. ¿Se acuerdan? Que decía que no era hijo, ¿verdad? Pero también es hijo de Olimpia. Vamos a ver. Tiene un misticismo que va a la profundidad de su corazón. Es un hombre muy religioso, ¿sí? Whatever that means. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esa homosexualidad de Alejandro, ¿sí? Que no es necesariamente la homosexualidad actual, pero tampoco es muy diferente. Tampoco es así, son dos cosas distintas. No, no son tan distintas, pero tienen sus peculiaridades, tienen sus diferencias, y es un tema que incluso desde el punto de vista académico se presta a mucha discusión. ¿Sí? Los expertos no están totalmente de acuerdo en nada. En nada, porque a veces se nos pregunta, oye, ¿pero qué pasó en realidad? Who knows? Nadie sabe qué pasó en realidad. Si no sabemos lo que pasó en realidad hace 10 minutos aquí, menos hace 1000 años, 3000 años, ni los expertos. Eh, sí, claro, sí, claro, así es, sí, claro. Los eunucos van a ser necesarios cuando hay harenes, ¿sí? Y entonces en el mundo del Oriente, ¿sí? Va a haber siempre personas, eunucos, ¿sí? Para cuidar a las mujeres. Y de ahí surgen al estrellato político. Porque recuerden, en la intimidad, ¿sí? vas a ir conformando una confianza enorme. Entonces, confías tu harén, ¿sí? Y luego confías tu imperio, ¿sí? A estos eunucos, ¿sí? Entonces va a haber eunucos en Persia, va a haber eunucos en China, ¿sí? Muy importantes, y van a ir constituyendo como una facción. Posteriormente va a haber eunucos en Bizancio, ¿sí? En el mundo judeo-cristiano no tanto, es casi minoritario. Bizancio es como la excepción a la regla. Es cristiana, pero no solamente el imperio, primeramente las mujeres. No ibas a abusar de las mujeres. Claro, el deseo está ahí. Es un infierno. El deseo no se quita, ¿verdad? Pero la ejecución sí. Bueno, mala suerte, ¿no? Así es, ¿verdad? Pero hay una gran novela epistolar que abre la modernidad de Montesquieu que se llama Cartas Persas. Muy interesante, ¿sí? Porque lo que Montesquieu dice es que los grandes tiranos, los déspotas, hacen eunucos a los hombres. Y son eunucos, no tienen fuerza varonil,
¿verdad? Y se dejan manipular por un tirano, ¿sí? Entonces, el harén es un microcosmos que refleja el macrocosmos político. Y en cartas persas se juega con esa figura, muy interesante, ¿sí? Bueno, seguimos, vamos a acelerar porque si no, no terminamos, ¿verdad? Y la idea es terminar como debe ser. Y entonces, aquí tenemos esta relación homosexual, ¿sí? Que no la inventa Alejandro, que ya está en el contexto griego y macedonio, ¿sí? Y Alejandro va a modelar su relación con Hefestión en base a la relación homérica de Aquiles y Patroclo, ¿sí? O sea, esto es cultural. Cuando muere Hefestión en el 300, creo que 24, ¿sí? Alejandro entra en una depresión terrible, ¿sí? Que se refleja primero en una ira. Recuerden las etapas que hablan de las pérdidas, ¿sí? Una etapa, ¿sí?, que a veces vivimos enormemente es la del enojo, ¿sí? Y ahí nos estacionamos, ¿sí? Esta etapa de la ira o del perdón que dicen lleva finalmente a la aceptación de las cosas, no a la resignación, sino a la aceptación. Lo que me pasó es correcto, lo acepto, es bueno para mí, ¿verdad? Pero vaya, en realidad pocas personas hacen eso. Las personas se estacionan en una etapa, que puede ser la negación, la ira, la negociación, no sé cuántas etapas hay que han estudiado ya los expertos en desarrollo humano, y Alejandro se estaciona en este momento en la ira, una ira terrible, y una ira terrible porque tiene poder, ¿sí? Y entonces hace y deshace casi al final de su vida. Solo sale, entre comillas, de la ira a raíz de que el oráculo de Sigua en Egipto, ¿sí?, le dice que divinice a Hefestión, que Hefestión es un dios, que lo divinice, que le dé honras fúnebres como si fuera un semihéroe o un héroe o alguien divino, ¿sí? Y bueno, parece que se calma pero se muere. Inmediatamente Alejandro se muere al año siguiente, en el 323. Esto no quiere decir que Alejandro no tenga relaciones heterosexuales, claro que sí, ¿sí? Claro que, digamos que es bisexual, como muchos hombres de esa época, incluyendo Julio César, ¿sí? O sea, muchos de ellos van a tener esta bisexualidad, que es básicamente pagana, o sea, no judeo-cristiana. El judeocristianismo enfatiza la heterosexualidad básicamente, ¿verdad? Bien, Alejandro entonces tendrá relaciones con mujeres impulsado por la política. Recuerden los 7 matrimonios de su papá, ¿sí? Todo por cuestiones políticas. Se casa por vez primera, su primera, digamos, pareja oficial es Roxana. No les cae muy bien a los macedonios este matrimonio porque ella es una bárbara de montaña, como si ellos no, ¿verdad? Pero bueno, ellos dicen, nosotros somos griegos, ¿cómo te casas con una montañesa? ¿Sí? Se casa con una montañesa, hace la paz en Asia Central mediante ese matrimonio, ¿sí? Con ella va a tener un hijo. Con ella va a tener un hijo que va a ser como su heredero, pero lo van a matar después cuando este hijo crezca y tenga 12, 13 años. Luego, en Susa, ya casi al final de su vida, a los 32 años, en el 324, hace un matrimonio mixto con 2 princesas de la élite persa. Una de ellas, una muchacha hija de Darío III, el último, digamos, rey de reyes persa, y otra hija de Artajerjes III, que había sido el emperador anterior a Darío III. Además se dice que tuvo un hijo con Barsine. Barsine era una muchacha persa que era esposa del general Memnón. Memnón era griego, pero al servicio de Persia. Sí, va a ser el más inteligente enemigo de Alejandro, que desafortunadamente para los persas murió luego ocupando Alejandro Turquía, lo que es Asia Menor, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de Memnón. Además, Alejandro mantiene el harén imperial de los persas, ¿sí? Al parecer no hace mucho uso de él, ¿verdad? Pero Alejandro no tiene como una pasión sexual desatada. Esa no es su pasión. Su pasión es el poder, ¿sí? Su pasión es el alcohol. Esas son las 2 grandes pasiones de él. Se va a ir alcoholizando poco a poco, ¿sí? Pero que sea así un hombre que tenga, digamos, una pasión sexual exorbitante, no va a ser. No va a ser así, ¿verdad? Es cuidadoso en eso, ¿sí? Y es respetuoso de muchas princesas que caen en sus manos, ¿sí? Bien.
También es interesante subrayar las inclinaciones filosóficas de Alejandro. Ya habíamos por ahí indicado esto, ¿sí? Su admiración por Diógenes, uno de los fundadores del cinismo, de esa filosofía que decía que hay que desapegarnos de la civilización, de todo lo artificial, que hay que regresar a lo natural, a nuestra programación original. Es decir, somos animales, animales que perdemos nuestra razón de ser si nos salimos de la naturaleza, ¿sí? Diógenes va a ser un gran crítico del poder, ¿sí? Un gran crítico de la civilización, de la ciudad, ¿sí? Y Alejandro lo admiraba mucho, ¿sí? Llega a decir que si no fuera Alejandro, le gustaría ser Diógenes, ¿sí? Tal vez debió haber sido Diógenes, en lugar de Alejandro. Bueno, por el baño de sangre, digo, ¿verdad? Pero bueno, Alejandro también lleva a Calístenes, a este discípulo sobrino de Aristóteles, ¿sí? A su expedición, ¿sí? Y además viene el gran encuentro de la cultura griega con la cultura, podríamos decir, entre comillas, hindú, ¿sí? Cuando Alejandro penetra Pakistán, el norte de la India, el río Indo, obviamente conoce a estos sabios brahmanes, ¿sí? A estos yogis, podríamos decir, y hay un encuentro que Alejandro disfruta mucho. Aquí es muy importante el yogi Calano o el filósofo Calano, ¿sí? Que va a acompañar a Alejandro de regreso y que después, 2-3 años después, en el 324, le dice a Alejandro, ¿sabes qué? Ya me cansé de vivir y entonces me voy a quemar en una pira. Y se hace una pira especial y se quema. Y Alejandro se queda con la boca abierta como cualquiera lo haría, ¿sí? Se dice, ya para entrar a esta expedición, que Alejandro tiene 3 modelos básicos en esta expedición. En Asia Menor es Aquiles, Troya, donde se supone que ahí estaba ubicada Troya en la costa de lo que hoy es Turquía. Luego, al entrar a Egipto, Hércules, Heracles, que por cierto así llama a su hijo que tiene con Barcine, la pareja de este general griego Memnón, ¿sí? Y luego, cuando se aproxima a la India, ¿sí? Suichea cambia con Dioniso, que en la mitología es un dios que va a la India y enseña la cultura a los hindúes. También el dios del vino, el dios de la orgía, de la pasión, de lo irracional, ¿sí? De la inconsciencia, del inconsciente, ¿verdad? Podríamos decir eso, y que luego, bueno, Dioniso en la filosofía occidental luego va a ser exaltado por Nietzsche, 1870, ¿verdad? ¿Okay? Dejar a Buda y a Jesús y a Sócrates a un lado y entrar al verdadero héroe de la vida, Dionisio. Los instintos, las pasiones, no las controles, déjalas, como en la naturaleza. Eso es lo que proponía Nietzsche. Bueno, Alejandro en el poder. Alejandro tiene 20 años, su papá es asesinado en el 336, ¿sí? Su círculo íntimo, por órdenes de Alejandro, ejecuta inmediatamente al asesino, que es un muchacho como ellos, ¿sí? Bueno, es una persona de 20, 22 años, ¿sí? De la guardia privada de Filipo II, que es Pausanias. Lo matan inmediatamente, a los minutos del asesinato. Lo pescan y Alejandro dice, mátenlo inmediatamente, ¿sí? Entonces, se da vuelta la hoja. ¿Qué hace Alejandro aquí? 2 movimientos, ¿sí? O 3 movimientos, ¿sí? Primero, hace pacto con los 2 consejeros más importantes de su papá, que le llevan 30, 40 años. Alejandro tiene 20, estos consejeros tendrán entre 60, 70 años, ¿sí? Uno de ellos es Parmenión, el jefe del ejército, que ya está con una avanzada de 5,000 hombres, 5,000 hoplitas, guerreros de infantería, en Asia Menor, ¿sí? Y que influía en el ejército, en los oficiales del ejército. Por otro lado, tenemos a Antípatro. Antípatro era un noble macedonio que estaba en Macedonia y que tenía una influencia enorme en el círculo de nobles de la montaña macedónica, de la Alta Macedonia. Hace un pacto con ellos. Les dice, ok, gobernemos los 3 juntos. Yo voy a ser el rey, pero ustedes son mis consejeros y los voy a tomar en consideración, ¿sí? Respáldenme, ayúdenme. Y lo van a respaldar inmediatamente con la idea, dicen los estudiosos, de no solamente respaldarlo, sino manipular a Alejandro, ¿sí?
Obviamente poco a poco Alejandro va a ir construyendo su propia imagen, su propio activo político histórico, y luego los va a eliminar a los dos, ¿sí? Pero por lo pronto hace esos dos movimientos. Un tercer movimiento, la última esposa de su papá, Cleopatra, que tenía un pequeño hijo, un bebé, ¿sí? Y el tío de Cleopatra era también un noble de Macedonia que quería sustituir con este bebé, ¿sí?, a Alejandro en la herencia de Macedonia. Los elimina, los mata, los elimina, y entonces se dice, aquí el único heredero soy yo, Alejandro Magno, ¿sí? Y bueno, inmediatamente va a tener dos problemas. Primero, se asienta políticamente, ¿ok? Es como decían por aquí, un hombre racional, razonable, sabe moverse para obtener el poder. Va a tener dos problemas. Primero al norte de Macedonia, su padre había ido conquistando ciertas regiones que lo surtían de materias primas, de hombres, de madera, etcétera, que son Iliria y Tracia. Se van a rebelar. Dicen, ok, se murió el gato, el ratoncito viene, nos rebelamos, nos ponemos a bailar. Este muchachito que sabe, entre comillas muchachito, ¿verdad? ¿Sí? Y abajo en Grecia, las ciudades-estado, ¿sí?, dicen, adiós Liga de Corinto, esta Liga de Corinto es una imposición de Filipo, nos la quitamos de encima y somos libres. A nosotros no nos van a mandar los macedonios, y menos Alejandro. Y esta revuelta de las polis griegas las encabeza Tebas, otra vez, ¿sí? Bueno, Alejandro se mueve rapidísimo, es hijo de su padre, la rapidez, ¿sí? Llega pronto al Danubio, a estas zonas de Iliria, del norte de Tracia, y con flexibilidad, no solamente la rapidez, sino con flexibilidad, se le presentan guerrillas y él entonces hace contraguerrillas. La guerrilla no puede combatirse con un ejército formal, ¿sí? No matas un mosquito con un elefante, ¿verdad? Tienes que adecuarte al mosquito. Depende del sapo en la pedrada. Y Alejandro tiene eso, ¿sí? Es que a mí me enseñaron que la falange y que la caballería, eso no lo puedo usar con estas guerrillas, no lo uso, ¿sí? Y no lo usa, ¿sí? Y entonces las derrota inmediatamente. Y luego le anuncian a Alejandro, ¿sabes qué? Allá abajo, en las polis griegas, ¿sí?, hay una revuelta por Tebas, dice Alejandro, contra ellas, ¿sí? De hecho, empieza a correr los rumores de que Alejandro es asesinado en el Danubio. Entonces los griegos felices, ¿sí? Cuando menos se lo esperan, está Alejandro enfrente de Tebas. De hecho, dicen los historiadores que no se lo creen los tebanos. ¿Pero cómo llegó? ¿Pero no que estaba muerto? ¿Será él? ¿Será un cajemusha, un sustituto, como un doble, como lo usan la gente poderosa, contrata sus dobles, ¿sí? Y no, era Alejandro Magno, ¿sí? Destruye Tebas, la va a demoler junto con sus templos. Algunos historiadores después dicen que en el contexto de Alejandro en su vida hubo personas que decían, esto te está pasando, las cosas malas que le fueron pasando, como castigo, porque violaste los recintos sagrados de Tebas y eso no debiste haberlo hecho, ¿verdad? Bueno, algunos historiadores dicen que respeta los templos, que respeta la casa del poeta Píndaro, pero otras versiones nos apuntan que no lo hizo, ¿verdad? Bueno, Alejandro simplemente aquieta a los griegos y dice, ok, ¿qué había dicho mi papá? Había dicho que la Liga de Corinto, de la cual era hegemón, o sea, presidente, ¿sí?, iba a atacar Persia. Vamos a atacar Persia porque Persia hace 150 años nos invadió y destruyó nuestros templos. Sobre todo destruyó Atenas, la Acrópolis de Atenas, ¿sí? Vamos contra ellos. Y reafirma que él es hegemón, que él hereda el puesto de presidente de la Liga de Corinto, ¿verdad? Y entonces plantea esta expedición. No se sabe en realidad qué pretendía con la expedición, ¿sí? Porque la expedición de Filipo II era muy clara, era una expedición de castigo, ¿sí? Pero 10 años después, ¿sí?, de que Alejandro emprende la expedición de castigo, es dueño del mundo. Bueno, a ver, ¿qué quería en realidad? ¿Sí? No se sabe,
No se sabe qué quería en realidad, como nosotros tampoco sabemos qué queremos, ¿verdad? O sea, a ver, ¿qué quieres? Pues no tenemos mucha claridad en nuestras vidas, ¿sí? Como que a veces vamos navegando al ahí se va, ¿sí? Bueno, Alejandro pretendió seguir la idea de su papá. Vamos a castigar al imperio persa. Pero en algún momento, ¿sí? Y se dice que muy pronto, ¿sí? Al año de la expedición, Alejandro dice, no, pues ¿para qué los castigamos? Mejor me apodero del imperio persa, ¿sí? O sea, la idea era así, seguir a Filipo, ¿sí? En esta expedición de castigo, para después pasar a una expedición de conquista. Una expedición de conquista que llega de Egipto hasta el norte de la India. Alejandro pretendía en Pakistán, en lo que hoy llamamos Pakistán, seguir al Ganges, ¿sí? Sus soldados dicen, no te seguimos, ¿sí? Y bueno, ahí se habla de muchas leyendas, hay muchas leyendas, una de ellas la cuenta Borges y Bioy Casares en una historia en donde dicen que Alejandro en realidad abandonó a su ejército en Pakistán y se internó en la India, ¿verdad? Solo, que se fue enrolando como mercenario y muchos años después llegó a China y era un guerrero, ¿sí? Al servicio de los emperadores de China y de repente 20, 25 años después, ¿sí? De haberse ido de Pakistán, le pagan con una moneda y en la moneda ve su rostro. Y dice, achis, yo fui Alejandro Magno, ¿verdad? Bueno, y ahí se acaba el cuento. Es un cuento, ¿verdad? ¿Sí? Pero es un cuento que nos habla de lo que pudo haber sido y no fue. La llamada historia ficción o historia alternativa. Por cierto, nos dicen, es que no hay hubieras. Sí, sí hay. Sí hay. Porque la historia es libertad. Entonces, cuando nos vamos al pasado, ¿sí? Realmente lo que pasó fue esto. ¿Por qué estudias lo que pudo haber pasado? Porque lo que pudo haber pasado, pudo haber pasado. O sea, nosotros ahorita, ¿sí? Ahorita en este presente, tenemos libertad. Pueden pasar muchas cosas. Nos podemos quedar aquí, nos podemos levantar, podemos gritar, podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Bueno, esa sensación de libertad la tenemos en el pasado también. El pasado, al estudiarlo, es un presente. Y hay que tener la sensación del vértigo de la libertad. Entonces, vale la pena estudiar los hubieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque la historia no está escrita, ni en el pasado, ni en el presente. Sí. Uh-huh. Sí, desde luego, digamos, una geografía griega. Aristóteles, recordemos, muy buen punto, muy buena observación. Aristóteles tenía, digamos, todo un grupo, un equipo que estudiaba la geografía, no nomás la naturaleza, digamos, de plantas, de animales, sino el terreno, ¿sí? Y más o menos conocían. Conforme él se fue adentrando en el imperio persa, fue recopilando los archivos, ¿verdad? Que incluían mapas, que incluían las provincias del imperio, los impuestos, ¿sí? ¿Quién es quién? Who's who, ¿verdad? Sí, claro que había así como diccionarios del imperio persa, había mapas, etcétera, y se va apoderando. De hecho, él lleva un conjunto de sabios. Es una expedición que después Napoleón va a imitar en Egipto. Napoleón hace lo mismo, ¿verdad? 1797, ¿sí? ¿Verdad? A veces nos creemos así que inventamos cosas, ¿verdad? Todo lo repetimos, pero ni nos damos cuenta. Es bien difícil inventar algo. Súper difícil. Ya cuando sabes la memoria, incluso en tu familia, crees que haces algo nuevo. De repente dices, uy, eso lo hizo tu abuelito. Ah, sí lo hizo, sí lo hizo. Y seguramente el abuelo repitió al bisabuelo o a su papá. Repetimos, porque imitamos. Es bien difícil salirnos de nuestra programación, ¿verdad? Es posible, pero es difícil. Bueno, entonces sí, contaba con mapas y va a ir contando cada vez con mayor precisión acerca de la configuración del imperio, al menos de Egipto a Pakistán, que era el dominio del imperio persa. Más allá había una incógnita, ¿verdad? No se sabía qué había, ¿sí? Con claridad no se sabía. Claro que había comercio internacional y llegaban los productos de China, llegaban los productos de la India, eso desde siempre, ¿sí? O desde casi siempre, pero no se sabía muy bien de dónde venían, qué había, dónde venían, etcétera, ¿no? Qué estados había, etcétera.
que reyes, que gobernantes. Darío III comete varios errores. Es el rey de reyes persa, ¿sí? Y su primer error, dicen los estudiosos, es que no bloqueó con su flota a la expedición de Alejandro. Alejandro iba a saltar, ¿sí? Digamos, de la parte griega a Turquía, a Asia Menor, ¿sí? Y para eso construye un puente, no tiene flota, pero Darío III sí tiene flota inmensa, que es la flota fenicia. Había conquistado lo que es el norte de Siria, la costa de Siria, ¿sí? Y ahí estaban las ciudades fenicias. Entonces comete el error de no bloquearlo, ¿sí? La expedición de Alejandro son alrededor de 50,000 personas, 50,000 guerreros, ¿sí? De los cuales unos 10,000 venían de la Liga de Corinto. Más o menos se habla de unos 7,500 hoplitas, infantería, ¿sí? Y alrededor de unos 2,000 jinetes, ¿sí? Alejandro va a ir usando a estos 10,000 griegos de la Liga de Corinto en operaciones secundarias, de vigilancia, de mantenimiento, de logística, ¿sí? No los va a emplear en las batallas. ¿Por qué? Porque quiere que los otros 40,000, que son macedonios, se lleven la gloria, ¿sí? Que no digan los griegos, nosotros también estuvimos ahí. No, fuimos los macedonios. Ese es algo que Alejandro va a hacer casi desde el principio, ¿sí? Pero bueno, Darío comete ese error, comete el error de no bloquear a Alejandro, ¿sí? O sea, de no moverse rápido, ¿sí? Solamente una ciudad-estado no va a ser admitida por Alejandro, que es Esparta. Esparta era la enemiga de Argos. Argos era esta ciudad-estado cuyos reyes habían dado los reyes a Macedonia. Recuerden que la dinastía de los reyes macedonios era la dinastía de los argeadas, o sea, de la gente de Argos. Y Argos y Esparta estaban desde siempre como enemigos, ¿sí? Entonces Alejandro decía, los espartanos es el enemigo de Argos, que son mis antepasados, ¿sí? No los invito. Y aparte, los espartanos habían sido propersas, ¿sí? No en la primera invasión, pero sí en la guerra del Peloponeso, en la guerra civil que va a haber como 100 años después de la invasión persa, ¿sí? Los espartanos acuden a los persas para vencer a los atenienses. Los vencen, entre comillas, ¿verdad? Después los atenienses se van a liberar, pero los vencen con el oro persa, el apoyo financiero de los persas. Entonces los espartanos no están ahí, no están en la expedición. Son prácticamente la única ciudad-estado, la única polis importante de Grecia que no cuenta con representantes en esta expedición, ¿sí? Hay también aquí, los ejércitos del rey Darío eran multirraciales, eran muy plurales. Se habla del ejército persa, pero entre comillas persa, ¿sí? Eran muchas nacionalidades, muchas etnias, de muchas regiones, de muchas provincias, ¿sí? Era un problema mandarlo, dar las órdenes, pues era un problema, estaba conformado por mucha gente y siempre se enfrentan cientos de miles contra estos 40,000 macedonios, ¿sí? 250,000 persas, etcétera. Dentro de los persas va a haber mercenarios griegos. Se calcula que hubo alrededor de 50,000 soldados griegos apoyando al rey de reyes persa, ¿sí? Alejandro va a masacrarlos, los va a masacrar, no los va a perdonar. Alejandro de repente muestra rasgos como de injusticia tremenda, ¿sí? A los griegos que se le oponen y que defienden al rey de reyes persa, los masacra, los vende como esclavos en las minas de oro, de plata que hay en Macedonia, ¿sí? O los crucifica al estilo persa. Es salvaje. Es salvaje. Eso hace que los mercenarios griegos luchen hasta la muerte contra Alejandro, porque ya saben el destino que les espera, ¿verdad? ¿Ok? Entonces va a haber alrededor de 50,000 mercenarios griegos que se van a enfrentar en las 3 grandes batallas campales, Gránico, Iso y Gaugamela. Son las 3 batallas enormes, tremendas, que va a ganar Alejandro, cada una de ellas, ¿sí? Casi todas estas batallas son empates. Y de repente cunde el pánico entre los persas. Dan la espalda y Alejandro los masacra. Estas batallas así son, ¿sí? Las fuerzas, mientras se enfrenten frente a frente, ¿sí? Es un empate. Y de repente alguien empieza a tener miedo. Huyen
y son aplastados. ¿Sí? ¿Okay? Por eso, digamos, el estado anímico, lo emocional era muy importante. ¿Sí? El liderazgo. Porque lo emocional lo vas viendo a tu jefe y ay, está tranquilo, adelante, adelante. Cuando el jefe le entra el pánico, adiós. Hay una masa de fuga terrible que implica la derrota del ejército, ¿verdad? Bueno, Alejandro, hay otro error muy grave, ¿sí? Hay el error de que Darío III, no oye los consejos de Memnón. Memnón era un mercenario griego en Asia Menor, ¿sí? Que era el jefe militar de la zona y que había sostenido la idea de no enfrentar a Alejandro en batallas campales, ¿sí? De ir retrocediendo en el imperio persa, arrasando tierra quemada, como lo que hacen los rusos frente a Napoleón, Kutuzov, en 1812, ¿sí? Que el ejército vaya alargando sus líneas de comunicación, el ejército invasor, ¿sí? Que sea cada vez más débil, destruimos sus líneas de comunicación, lo aislamos, ¿sí? Y vamos arrasando todo. No nos enfrentemos con él. Solito que se ponga la soga al cuello, ¿sí? Claro, muchas cosas ahí. Y Darío dice no, nos vamos a enfrentar con él. Ese es un error. Y Memnón, desafortunadamente, muere al año de la expedición de Alejandro, ¿sí? De hecho, Alejandro se apodera de su pareja, de Barsines, de la princesa persa casada con Memnón. Hasta tiene un hijo que le va a llamar Hércules Jr., ¿ok? Bueno, eso nos da una idea también de su pensamiento, ¿verdad? Bueno, la primera batalla campal se va a dar en el Gránico. El Gránico, casi inmediatamente al año de que Alejandro entra en Asia Menor, ¿sí? Se enfrenta a las tropas de Darío. En el noroeste de lo que hoy es Turquía, casi pegado con Grecia, podríamos decir. Hay un río, el río Gránico, muy hondo, que separa los dos ejércitos. El ejército persa está muy bien colocado, ¿sí? Está en la zona alta del río, aquí está el río, ¿verdad? Y Alejandro está en la zona baja. Tiene que cruzar el río y luego subir, ¿sí? El ejército persa lo está esperando. Llegan a enfrentarse ya como a media tarde. Son las 3, 4 de la tarde. Y entonces Parmenión, el consejero de su papá, Filipo, y ahora consejero de Alejandro, le dice, no ataquemos, vamos a esperarnos hasta el día siguiente. Y Alejandro dice, de una vez, y el primero que ataca soy yo. Alejandro es el primero en la guerra, el primero en el ataque, el primero está recibiendo las flechas del enemigo. Es un gran soldado. Será X, Y, Z y Ñ, pero es un gran soldado, es un gran líder. Es el primero, ¿perdón? Montado en bucéfalo, claro, ¿sí? Con su penacho blanco. Le dicen, quítate ese penacho blanco, todo el mundo va a saber. Me vale, que sepan que soy Alejandro. Ahí les voy, ¿sí? Es el primero que pisa el campo de batalla y el último que se retira del campo de batalla. Es un verdadero líder. No es Hitler que se esconde allí en lo hondo. Claro, cuando gana todo el mundo, Hitler, aquí estoy yo. Y cuando pierdes, ahí está el liderazgo. No es Churchill, que en Londres se va con la gente a las 2 de la mañana borbandeando Londres, ¿sí? No es el rey de Inglaterra, se me va el nombre, pero el rey de Inglaterra se queda, era tartamudo, ¿verdad? Jorge VI se queda ahí, ya se queda en el palacio de Buckingham. Esos son los verdaderos líderes, los que dan la cara cuando las cosas no están bien. Cuando están bien, no, pues cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? Alejandro es un verdadero líder y arrastra a su ejército, cruza el Gránico, ¿sí? Lo ven, ¿sí? Lo rodea el enemigo, están a punto de matarlo. Lo salva Clito el Negro, su bodyguard, su guardaespaldas principal, que luego va a comandar, ¿sí? Lo militar 6, 7 años después, y que recibe como premio que Alejandro lo atraviese con una lanza posterior. Alcoholizado Alejandro. Pero Clito le reclama, oye, te estás convirtiendo en un persa. Recuerda que no ganaste solo las batallas, las ganaste con los macedonios y los griegos. Danos nuestro lugar. Alejandro se enoja y lo traspasa. Así es. Luego se arrepiente, ¿verdad? Bueno, así es, claro. Te puedes enojar, pero no tomes decisiones bajo la ira.
Ese es el punto, ¿sí? Y entonces lo salva, la gente, los persas dicen, ahí vienen, increíble, ¿sí? Y Alejandro lo que hace, recuerden, siempre es lo mismo, ¿sí? La derecha de Alejandro está muy cerca del enemigo, es la caballería. Y la idea es darle la vuelta al enemigo para atacarlo por la espalda, con la caballería. Son 2,000 jinetes, 2,500 jinetes, ¿sí? Y forma oblicuo, ¿sí? Su izquierda está muy retirada del enemigo, que es la falange. Esta es la falange que está esperando la carga del enemigo, ¿sí? Es un erizo, ¿sí? Escudo, lanzas de hasta de 5 metros, ¿sí? 16 por 16 soldados, y así varias falanges, ¿sí? Y entonces están a la izquierda para que el enemigo corra y se canse y resisten el choque, y luego van avanzando. Esta falange van avanzando, se supone que va así, ¿verdad? Esta va acá, ¿sí? Y hacen la masacre. Esto se va a repetir en las 3 batallas campales, siempre. Alejandro tiene una receta y la aplica. Cuando son frente a frente, hace lo mismo, siempre, ¿verdad? Bueno, huyen los persas, ¿sí? Excepto unos miles de mercenarios griegos que resisten en una colina. Alejandro los rodea, los masacra, los aniquila totalmente. Dicen que sobreviven 2,000 mercenarios y los envía a las minas de oro y plata, ¿sí? De Tracia, la región dominada por Alejandro. Bueno, bien, fíjense cómo Alejandro se aleja de Parmenión. Parmenión le dice, sé prudente, y él pues no lo va a hacer, él va a ser audaz. Algunos dirían temerario, ¿sí? Porque la audacia tiene algo de razón. La temeridad es, quítense porque ahí te voy, ¿verdad? Pero a veces funciona, ¿sí? A veces funciona. La ignorancia es audaz. La sabiduría es, no me muevo, porque ya sabes que está el león ahí. ¿Cómo sabes? Porque ya me ha pasado, hay varios leones. Hace un año había un león y hace 2 años había 2 leones. Entonces, como que la sabiduría, Parmenión, te dice, no ataques ahorita. La ignorancia, Alejandro, ¿sí? Es audaz, pero la audacia gana, a veces gana, ¿sí? La audacia a veces tuerce el destino, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver. En las otras 2 batallas, que va a ser Iso y Gaugamela, va a pasar exactamente lo mismo. Alejandro coloca de manera oblicua, de derecha a izquierda, sus tropas, ¿sí? La izquierda con la falange, la derecha cerquita del enemigo con su caballería, trata de rodear y genera la fuga del enemigo y los acribillan. Tanto en Iso como Gaugamela sucede esto. ¿Qué hace Alejandro cuando se apodera de Asia Menor? Porque Gránico, como es una batalla campal, es una batalla de todo o nada, ¿sí? Todo para Alejandro, nada para los persas, ¿sí? Huyen de Asia Menor, dejan lo que es Turquía, que estaba lleno de muchas ciudades-estado griegas, que pagaban impuestos y estaban sometidas, ¿sí? A los persas. Y entonces Alejandro lo que va a hacer ahí es liberar estas ciudades, entre comillas, les va a seguir cobrando impuestos, ¿sí? Y a los gobiernos oligárquicos pro-persas los va a cambiar por gobiernos democráticos, pro-macedonios, ¿sí? No es que Alejandro fuera democrático, no lo era. Es un hombre pragmático, simplemente dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Quiénes son los enemigos de los oligarcas griegos que abrieron las puertas a los persas? ¿Sí? Pues los demócratas. Entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo, los demócratas son mis amigos, ¿sí? Pero le sigue cobrando impuestos. Hay una que otra ciudad griega, sobre todo marítima, que se le resiste a Alejandro. Por ejemplo, Halicarnaso se le va a resistir, Mileto, ¿sí? Porque Alejandro no tiene flota y en este momento no tiene flota y va a ser difícil tomarlas. Finalmente las va a tomar a gritos y sombrerazos, pasado cierto tiempo, ¿sí? Y aquí es donde conoce a la reina Ada, que era una mujer muy bella, muy inteligente, de Halicarnaso, y que Alejandro tiene como un flechazo con ella. Dicen porque le recuerda a su mamá, ¿verdad? Va a haber una atracción de Alejandro por mujeres más grandes que él, quizá 15, 20 años más grandes que él, ¿verdad? Bueno, ahí se lee esto en clave freudiana, ¿verdad? Del mito de Edipo, etcétera, ¿no?
¿sí? Bien, en Asia Menor entonces Alejandro simplemente sustituye al rey de reyes. Incluso el imperio persa estaba dividido como en 20 gubernaturas, como en 20 regiones, y cada una de esta región estaba gobernada por un, valga la redundancia, por un gobernador. Le llamaban sátrapa, y a la región le llamaban satrapía. A veces se dice, no, hombre, parece sátrapa, ¿sí? Un tirano, ¿verdad? Bueno, estos sátrapas no eran así, no eran tan tiranos, eran gobernadores del rey de reyes persa, cobraban los impuestos, veían el ordenamiento administrativo, la vida, que fluyera, la economía, etcétera, ¿sí? Y Alejandro, sorpresa, Alejandro va a ir reconociendo a los sátrapas. Va a decir, a ver, ¿cuántas sátrapías hay aquí? Hay 3, 4, muy bien. ¿Quiénes son los sátrapas? Quiero que me los presenten. Y los va respetando Alejandro. O sea, todo sigue igual, ¿sí? Nada más con la sensación, sí, de las ciudades griegas de que Alejandro los liberó. Porque ahora pagan impuestos, pero a Alejandro, no a Darío. Bueno, si eso es liberación, qué bueno, ¿verdad? Bien, Darío dice, bueno, esto de Gránico fue suerte de Alejandro. Me le voy a enfrentar, ¿sí? Nada más que salga rumbo a Siria, rumbo a Fenicia, rumbo a Palestina, me le enfrento a Alejandro, ¿sí? Entonces, Darío arma un gran ejército de alrededor de 300,000 soldados, ¿sí? Alejandro traerá unos 30,000, más o menos es la cifra que en estas batallas se acomoda, se maneja, ¿sí? Y Alejandro busca un lugar montañoso, un lugar donde los 300,000 no se puedan desplegar, como en una llanura. Y entonces sí, 300,000 contra 30,000, ¿qué húbole? ¿Sí? Terrible. Entonces él más bien dice, un paso montañoso donde de los 300,000 Darío nada más pueda usar 30,000, porque no caben los otros 270,000. Entonces busca un espacio, ¿sí? Donde reducido a través de las montañas, ¿sí? Y esto lo va a encontrar en Iso, ¿sí? Va a haber marchas y contramarchas de los dos ejércitos, se persiguen, pero Alejandro busca el lugar adecuado, lo encuentra y repite la receta. La derecha desborda a Darío, ¿sí? Se dice que en esta batalla de Iso, Alejandro está a unos cuantos metros del carro de Darío, que se ven. Dice Alejandro, espérame tantito, ahí te voy, ¿sí? Pero bueno, claro, Darío tiene bodyguards, pero de a centenares, ¿sí? Da vuelta a la carroza de Darío y huye, ¿sí? Esto está retratado en un mural de una villa pompeyana. Pompeya, recuerden, fue cubierta por la lava 80 años después de Cristo, más o menos, ¿sí? Y era una villa secundaria de los romanos. Sin embargo, la lava permite que como encapsular la historia. Quitan la lava y todo está igual, ¿sí? Y entonces en uno de los frescos de una de las villas ahí está ese momento en que Alejandro ve a Darío, ¿sí? No es una pintura guau, pero es guau porque es la única que queda, ¿verdad? Debía haber ido más guaus. Más recontra guau, pero guau, porque se ve la mirada, se están viendo el terror en los ojos de Darío, ¿sí? Y la audacia en los ojos de Alejandro, ¿sí? Para esto, en esta batalla, Alejandro puede masacrar totalmente con su caballería, pero acá Parmenión es desbordado por la caballería persa y le pide auxilio a Alejandro. Entonces Alejandro no puede como cerrar el círculo de la matanza, tiene que venir en ayuda de Parmenión. Como quiera gana la batalla, ¿sí? Y se apodera de un gran botín, ¿sí? Porque Darío va con toda su familia, va con agua especial, va con todo un palacio móvil, ¿sí? A la batalla, ¿sí? Muy seguro de ganarla. Y entonces Alejandro se apodera de todo esto, del famoso cobre de oro, y se apodera de la mamá de Darío, de la esposa de Darío, de las hijas de Darío y de todos los familiares de Darío. ¿Sí? Los va a respetar, los va a respetar. Se dice que tiene ahí también, fíjense, como una vinculación con la mamá de Darío. Otra vez, ¿verdad? Otra vez, ¿sí? Pero vaya, en general respeta todo, les permite enterrar sus muertos, que no haya abusos, etcétera. Seguir viviendo con la dignidad de princesas, de familia real,
¿sí? De familia real. Respeto a los reyes, me respetan a mí, futuro rey. O sea, también realpolitik, ¿verdad? También realpolitik, de respetar la realeza para ir educando a la gente. Yo respeto a los reyes, a mí también, futuro rey o rey, me van a respetar, ¿verdad? Bueno, Alejandro, después de esta batalla, ¿verdad? De la batalla de Iso, ¿sí? Se dirige a Siria. Fíjense qué curioso. Él se quiere apoderar de la flota fenicia, ¿sí? La flota fenicia tiene sus bases en Siria, en lo que es el Líbano actualmente, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces allá había varias ciudades fenicias, varios puertos, los más famosos, Sidón, Biblos, Tiro. Y dice Alejandro, bueno, yo no me voy a enfrentar a los fenicios en el mar, yo me voy a enfrentar a los fenicios yendo a sus madrigueras, yendo a sus ciudades portuarias, y ahí las voy a conquistar. Entonces la flota se va a quedar sin nido, que por cierto es el evangelio de hoy, ¿verdad? Sí, los que fueron a misa, ¿no fueron? Bueno, ¿verdad? Y entonces la estrategia de Alejandro es atípica, porque en lugar de enfrentarse en el mar a los fenicios, ¿sí? Con la flota ateniense, que podría haberlo usado, con las flotas de las ciudades-estado griegas que va absorbiendo en la conquista de Asia Menor, ¿sí? Se enfrenta en tierra, ¿sí? Y conquista Sidón, conquista Biblos, pero Tiro va a batallar 7 meses para conquistarla. Está aislada, está como en una isla. Entonces Alejandro tiene que construir un malecón y a través del malecón pasar sus soldados, sus máquinas de sitio, catapultas, ¿sí? Para rodear a Tiro. Finalmente la conquista, ¿sí? Pero después de pasar mucha angustia y pasar mucho esfuerzo. Destruye Tiro y castiga terriblemente a los fenicios, ¿sí? Se dice que crucifica a 2,000 de sus guerreros, ¿sí? Y al resto los vende, hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera, ¿sí? Entonces, Alejandro, aquí se refleja el encono histórico de los griegos contra los fenicios. Eso no lo inventa Alejandro. Desde antes, como diría el ranchero, estaban, tu abuelito le hizo esto a mi abuelito, vas a ver, ¿sí? Y era un odio terrible. Fenicios y griegos, que luego los romanos, que se sentían griegos, lo van a heredar contra los cartagineses, que son los fenicios de África del Norte, ¿verdad? De Cartago, lo que hoy es Túnez. Y entonces Alejandro prosigue hacia Gaza, que es otra ciudad filistea, fenicia, en donde también va a batallar. Ahí va a haber un líder persa llamado Batis, que se defiende muy bien. Alejandro es herido incluso por una piedra, una catapulta ligera, ¿sí? Y se molesta mucho Alejandro, ¿sí? Dicen, estos fenicios tan bárbaros, no respetan, ¿verdad? No respetan la fuerza, ¿verdad? Y Abatis hace lo mismo que Aquiles con Héctor. Lo captura, lo pone en un carro, su cuerpo, y lo estira, y hasta que es despedazado totalmente el cuerpo, ¿sí? Es terrible. Estas cosas que hace Alejandro son terribles. Algunos dirían, bueno, es que está dando una lección. Si me resisten, acuérdense de Tebas. La destruí y la hice polvo, incluyendo sus templos, ¿sí? Acuérdense de Tiro, lo que pasó con los fenicios que había ahí, crucificados. Acuérdense de Batis, este general persa que defiende Gaza, ¿sí? Bueno, Alejandro que hace otra cosa inusual, ¿sí? En lugar de irse a perseguir a Darío, ¿sí? Dice, no, voy a Egipto. Egipto era el otro extremo del imperio persa. Entonces, en lugar de regresarse hacia Siria y irse hacia Mesopotamia a enfrentarse a Darío, dice, me voy a Egipto. Y Egipto había sido conquistado por los persas, ¿sí? Pero nunca se habían llevado bien. Nunca los persas habían valorado lo que era Egipto, ¿sí? Habían subyugado su casta sacerdotal, sus templos, etcétera. Uno que otro emperador persa había ido a visitar Egipto, pero nada más al principio,
¿sí? De tal forma que Egipto se rebela varias veces y crea gobiernos autónomos dentro del imperio persa, ¿sí? Entonces, Alejandro es recibido en Egipto como un libertador, ¿sí? Y Alejandro se vuelve egipcio. En Egipto se vuelve egipcio. Sé todo para todos, como dice Pablo. ¿Estás en Egipto? Sé egipcio. ¿Estás en China? Pues sé chino, ¿sí? O sea, respeta la cultura. Respeta la cultura. Y entonces manda el mensaje. Disciplina, amor, no sé, bondad, lo que quieras, pero en ropa de seda. No tienes que andar con tus jeans Levi's, ¿verdad? No sé si me explico. O sea, vuélvete, imita la cultura, ¿sí? Y ahí mandas el mensaje que quieras mandar. Eso lo hace muy bien Alejandro. Y luego, recordemos otra vez Napoleón. Napoleón en su campaña de Egipto hace lo mismo que Alejandro. Se viste de musulmán, entra a las mezquitas, ¿sí? Entonces Alejandro va y es adorado por los egipcios. Sí, recuerden, el faraón era un dios viviente. Claro que los macedonios le dicen a Alejandro, oye, deja de soñar, compadre. Si se te copiabas aquí en el examen con Aristóteles, de mí, o sea, ahora eres Dios. Sí, los macedonios van a estar siempre dándole de codazos a Alejandro. Pero Alejandro dice, no, sí soy Dios. Se me hace que sí soy Dios, ¿verdad? Se me hace que soy un enviado de Dios, ¿verdad? Claro, llega a Memphis. Se dice, no queda muy claro, que ahí él se corona como faraón. Y luego hace dos cosas tremendas, ¿sí? Fíjense cómo Alejandro va inventando cosas, ¿sí? Él no está imitando piedras, ¿cómo les diré? Él va tirando la primera piedra. Es bien difícil tirar la primera piedra. Muy difícil. Puedes tirar la segunda, la tercera, la cuarta, porque es imitación. Pero genera el primer tiro, ¿sí? Y entonces ya vimos que él va generando tiros, primeros tiros. Hace cosas atípicas, ¿sí? Eso habla de su grandeza, como persona. Y entonces en Egipto hace dos cosas muy interesantes. De Memphis, que está, hagan de cuenta, Egipto tiene un delta, una desembocadura del río Nilo que es muy caudaloso. Entonces el delta son 7-12 brazos, 7-12 ríos, ¿sí? Rumbo al Mediterráneo. Eso es una delta, como una pirámide invertida. Y luego viene el río, 1500, 1800 kilómetros hasta la primera catarata, ¿verdad? Y entonces Alejandro en Memphis, que está en el pie del delta, ¿sí? Ahí se corona y luego se va al delta y dice, a ver, Egipto no tiene ningún puerto y no tenía ningún puerto, ¿sí? Él va a fundar el primer puerto en la historia milenaria de Egipto, el primer puerto marítimo. Tiene puertos obviamente en el río, fluviales, pero no marítimos. Entonces Alejandro busca el lugar adecuado, lo encuentra y va a fundar modestamente, le va a llamar Alejandría, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, qué bueno que no se llamó Ponciano porque sería Poncianalandia o no sé, ¿sí? Alejandría se oye mucho mejor, ¿verdad? Se oye perfecto, Alejandría se oye perfecto. Bueno, y funda Alejandría, que va a ser uno de los grandes ciudades de la historia. A partir de ese momento, él tiene sueños premonitorios de que va a ser una gran ciudad que va a alimentar a miles de pájaros, etc. Y de ahí hace una segunda cosa, se va al desierto libio, donde hay un oasis y hay un templo oracular, ¿sí? En donde se adora a Amón, una especie de Zeus, ¿sí? Egipcio. Va ahí, ¿sí? Cruza el desierto, es una hazaña, ¿sí? No era fácil llegar ahí, cruza el desierto y regresa transformado. No se sabe exactamente qué pasó en el oráculo. Algunos dicen que le dicen en egipcio, bienvenido Alejandro, y eso en griego se entiende como bienvenido Amón, hijo de Amón. Entonces Alejandro dice, los sacerdotes me dicen hijo de Zeus, de Amón. Tenía razón mi madre Olimpia. Sí, ahorita llegando otra vez de regreso a Alejandría, le voy a escribir que tenía razón, ¿verdad? Porque Olimpia todavía vive. Sobrevive a Alejandro unos 15 años. ¿Sí? Y entonces, no se sabe exactamente, ¿sí? A qué iba. Es que iba a preguntar si era hijo de Dios. No sabemos qué les preguntó, no sabemos nada, ¿sí? Todos son conjeturas. Lo que sí sabemos, ¿sí? Lo que sí nos dicen los historiadores, y prácticamente hay unanimidad en esto, que Alejandro es otro al regresar del oráculo de Sigua, ¿sí? Como que le cae el 20 de que es alguien especial, ¿sí? Que hay cierta divinidad en él, ¿sí?
Claro, vuelvo a insistir, su gente dice, claro que no, ¿verdad? Bueno, Alejandro, inmediatamente que está en el oráculo de Sigua, ¿sí?, pasa como un año en Egipto. Entonces, eso le da oportunidad a Darío de volver a organizar un ejército, de volver a organizar sus tropas, ¿sí? Se dice que después de la batalla de Iso, donde Alejandro captura a la familia de Darío, ¿sí?, Darío le manda varios mensajes diciendo, vamos a repartirnos este imperio. Quédate con Asia, con Siria, quédate con Egipto, te lo regalo, ¿sí? Y yo me quedo con lo otro. Alejandro simplemente dice no. ¿Sí? Después Parmenión le va a decir, uy, si yo fuera tú, yo lo aceptaría. ¿Sí? Y Alejandro le va a contestar, no, si yo fuera Parmenión también. Pero resulta que no soy Parmenión, soy Alejandro. Y no lo acepto. Yo soy de todo o nada. Es muy arriesgado, pero bueno. Entonces, Alejandro se regresa a perseguir a Darío, ¿sí? Y se va rumbo a una de las grandes ciudades de Mesopotamia, al norte de Mesopotamia, a orillas del río Tigris. Sí, recuerden, Mesopotamia son dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris. Sobre el Éufrates está Babilonia y sobre el Tigris Nínive. Y entonces cruza hacia el norte del Mesopotamia, lo que hoy es Irak, ¿sí? Y ahí en el río Nínive, en el río Tigris, cerca de Nínive, está esta llanura inmensa de Gaugamela. Es un día con viento, polvo tremendo, no se ve gran cosa, y menos con 300,000 hombres corriendo, más polvo todavía, ¿sí? Como esos partidos llaneros de fútbol. Que está haciendo polvo, ¿verdad? Hace viento y aparte los jugadores corren y viento por todos lados, ¿sí? Y el árbitro no sabe si pitar, si no pitar, si suspender o qué sé yo. Aquí en la batalla de Gaugamela no se ve nada, no se ve gran cosa. Son 250,000 persas, entre comillas persas, pluralidad, contra 30,000 macedonios. Se repite la historia. Se inclina oblicuo Alejandro, ¿sí?, a la derecha su caballería que él comanda. Es un ejército inmenso que ahora sí está desplegado, los 250,000 soldados, para darles la vuelta. No es una cuadra, tienes que dar como, recorrer a caballo como 10, 15 cuadras. Y claro que el otro también te va siguiendo. No me desbordas, vas para allá, no me desbordas. ¿Sí? Lo desborda y es una masacre terrible. ¿Sí? Gaugamela sella el destino de Darío III. Darío III logra huir, ¿sí?, y a las semanas en Asia Central va a ser asesinado por uno de sus sátrapas. Alejandro va en persecución, lo va y lo trata de seguir, pero no logra capturarlo, ¿sí? Encarga a Ptolomeo seguir a Darío. Ptolomeo encuentra el cadáver de Darío asesinado por Beso, el sátrapa que lo mata y se proclama rey de reyes. Ptolomeo captura a Beso, lo mutila, ya se imaginarán qué le mutila, ¿verdad? Lo mutila totalmente y lo crucifica. Lo mata al estilo persa, muy bonito, ¿verdad? Y bueno, el cadáver Alejandro lo recibe, el de Darío III, le hace honras fúnebres, ¿verdad? Alejandro quería tener vivo a Darío, para que Darío le legara en vida el imperio. O sea, tener ese toque de legitimidad, ¿verdad? ¿Okay? No quería que fuera una legitimidad, digamos, por conquista, sino una legitimidad, digamos, por sucesión, como por herencia, ¿sí? Para estar firme en este imperio persa. Bueno, Alejandro dice, ok, vámonos a Mesopotamia del sur y a Persia, a lo que es Irak del sur, y entrar a Irán, lo que hoy es Irán, ¿sí? Se le entrega totalmente. Ya no hay guerras. Los sátrapas, al saber que ha muerto Darío III, le dicen a Alejandro, tú mandas, ¿sí? Aquí están los mapas, aquí está la matrícula de impuestos, te presento al jefe del SAT, etcétera. ¿Sí? Alejandro dice, maravilloso, maravilloso, y entra en Babilonia, la gran ciudad, ¿sí? La gran ciudad donde se adora a la diosa Istar, ¿sí? En este momento es 331, Alejandro nace en el 356,
¿verdad? Tiene 25 años, ¿verdad? ¿Sí? Tiene 25 años, ya es dueño prácticamente del imperio persa. Claro, le falta la montaña de Asia Central, Afganistán, ¿sí? Y le falta Pakistán, el norte de la India, que eran provincias del imperio persa. Pero digamos, el núcleo central del imperio persa estaba en sus manos. Y aquí Alejandro adopta la vestimenta persa, los famosos pantalones y la túnica persa, ¿sí? Claro que no le gusta esto a los macedonios, y menos cuando se impone la diadema real, ¿sí? En las monedas egipcias, en los retratos egipcios, va a ser una diadema con cuernos de carnero. Ese es el símbolo de Amón. De Amón es como un cordero, ¿sí? Y va a haber muchas monedas antiguas de esta época reflejando así a Alejandro, ¿sí? Entonces va a crear en este momento, a los 25 años, muere a los 33, todavía le falta 7, 8 años, vertiginosos, ¿sí? Se nos van a tener que pasar como en 10 minutos, esos 7, 8 años, ahorita le aceleramos más. Y entonces Alejandro crea como dos cortes, la corte militar, o sea, como dos administraciones. La militar dice, esto lo controlan los macedonios, ¿sí? Y él es el jefe de esa corte, obviamente. Y la corte administrativa, ¿sí? A la persa, dice, y ahí yo presido esa corte. Entonces Alejandro como que separa. Luego va a eliminar la corte militar macedonia y va a decir, aquí todo es persa, ¿sí? No les va a gustar a los macedonios. Por eso se va a crear el rumor de que lo asesinaron, ¿verdad? ¿Sí? De que lo van a asesinar. Los estudiosos más serios descartan este asesinato. Dicen murió de paludismo, es muy probable, desgastado totalmente, físicamente, porque la campaña le va a ir cobrando factura. Sí, muy audaz, pero le dan trancazos y le dan pedradas y tiene heridas y pierde huesos y sí, todo eso le va a pasar. ¿Sí? Entonces está sumamente mermado y anímicamente también. Porque recuerden, un año antes de su muerte, muere lo que él consideraba su pareja, su gran amor, que es Hefestión, ¿sí? Que por cierto muere alcoholizado. Hay un proceso de alcoholización de estos muchachitos de Aristóteles, ¿sí? Es tanto el poder y es tanta la sangre que han vertido que no pueden con la carga. El alcohol es necesario. Entonces para Alejandro el alcohol va a ser necesario ante tantas pérdidas, muchas de ellas provocadas por él mismo. Plantea el harén real, va a haber un harén real, ¿sí? De 365, digamos, princesas en el harén, una para cada día, digamos, entre comillas. A lo mejor es un número simbólico, a lo mejor es menos, a lo mejor es más, ¿sí? Pero se hablaba de las 365 princesas, ¿verdad? De Babilonia, Alejandro entra a las ciudades sagradas persas, que es Susa y Ecbatana y Persépolis, ¿sí? En Persépolis es la ciudad sagrada por antonomasia. Ahí está el tesoro y Alejandro dice, ok, se van abriendo las ciudades y al llegar a Persépolis ocurre pues una tragedia. Se incendia Persépolis como si fuera Moscú, ¿sí? Es un incendio prácticamente deliberado. Algunos dicen que en la orgía de llegar a Persépolis, algunas mujeres griegas que acompañaban al ejército, ¿sí? Algunas prostitutas, se habla de Taís, una muy bella mujer griega que le dice a Alejandro, vamos a quemar el palacio, a ver cómo se ve, ya es en la noche, vamos a quemar la ciudad. Finalmente se lo merecen, porque ellos quemaron la Acrópolis, ¿sí? Alejandro da el visto bueno, aparentemente, y hacen una destrucción tremenda de la gran capital sagrada. Eso nunca se lo van a perdonar los seguidores de la religión de Zaratustra, que era la religión persa, el bien y el mal, en lucha continua, ¿verdad? El dualismo religioso. Y los sacerdotes persas, seguidores de Zaratustra, este profeta, consideran que Alejandro es un ladrón, que Alejandro ha violado lo sagrado, ¿sí? Que no merece gobernar. Entonces va a haber ahí como una merma de legitimidad para Alejandro. Tiene sus fisuras aquí, ¿verdad? Pero claro que, por ejemplo, Ernest Badian dice, esto también es un ejemplo, ¿sí? A los fenicios les había dicho, cuidado, fíjense en Tiro, ¿sí? A los griegos les había dicho, cuidado, fíjense en Tebas. Y ahora a los persas les dice, hey, cuidado, si no me obedecen,
les va a pasar lo que Persépolis. Y entonces Badian dice que hay una inmensa pira funeraria para los que no siguen a Alejandro, ¿verdad? Es como un mensaje de Realpolitik. Alejandro tiene ya 26 años, es dueño de Persia. Le falta básicamente Asia Menor, ¿sí? Y le falta básicamente Pakistán. Pero ya hace un ajuste de cuentas. Alejandro, a los 26 años, es Alejandro, prácticamente, ¿sí? Ya no necesita consejeros, ya no necesita la sombra de su papá, se la quita la sombra de su papá. ¿A través de quién? De Parmenión. Parmenión, este general que lo aconseja, que es prudente, que es inteligente, ¿sí? Que tiene casi 70 años, Alejandro lo manda a asesinar en Ecbatana, ¿sí? Y asesina también al hijo, al heredero de Parmenión, que es Filotas, que recién regresaba prácticamente fuera del ejército desde Egipto. Lo capturan y lo matan. A Parmenión también, ¿sí? El regente que deja a Alejandro en Macedonia, cuidando los asuntos de Grecia, es Antípatro, ¿sí? Alejandro también tiene planes de eliminarlo. No lo elimina todavía, pero sus planes también es de eliminar. Entonces, todos aquellos macedonios que le recuerdan a su papá o que le recuerdan que es macedonio y que todos son iguales, los macedonios, y que los orientales son inferiores, Alejandro los va a ir eliminando. Y los va a ir sustituyendo por este círculo íntimo de estudiosos de Aristóteles en la adolescencia, ¿sí? Y además va agregando persas, persas que él va conociendo, entre ellos a Bagoas, a este eunuco que le va a dar responsabilidades importantes. Sí. Bueno, es posterior ya. Básicamente, él muere en Babilonia y en Babilonia se le hace el homenaje, ¿sí? Pero va a haber una disputa ahí entre sus generales, los llamados diádocos. ¿Qué hacer con el cadáver? ¿Quién va a ser el sucesor? Etcétera, ¿sí? Y hay como un impasse de unos 2 años. Y al final deciden llevar el cadáver momificado a Macedonia para enterrarlo en Egeas, que era la ciudad sagrada donde estaba enterrado su papá, ¿sí? Pero el cadáver es interceptado. ¿Dónde? No queda muy claro. Es interceptado tal vez en lo que hoy llamamos Siria, arribita de Palestina, de Israel. Es interceptado por las tropas de Ptolomeo y Ptolomeo se lo lleva a Alejandría, ¿sí? Y ahí le construye un mausoleo, ¿verdad? Y ahí hay como unas honras fúnebres especiales, ¿sí? Es probable que sea así. Eso no es típico de Alejandro, es típico de todos los reyes en sus honras fúnebres, ¿verdad? Es probable que así sea, es probable que así sea, y eso le va a dar como una especie de lentitud y que va a permitir la captura de su cadáver, ¿verdad? Nadie esperaba que lo capturaran, ¿verdad? Pero Ptolomeo se arriesga y dice, yo soy el verdadero heredero de Alejandro. Tan es así que tengo su cuerpo. ¿En dónde? En la ciudad de Alejandría, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, aquí tenemos que Alejandro, ¿sí?, elimina a este círculo íntimo, ¿sí? Y le va dando fuerza a Hefestión, a Clito el Negro, le va dando fuerza también a Bagoas, ¿sí? Y se lanza rumbo a la zona montañosa de Asia Central, Bactrania, Sogdiana y después la India. Va a batallar mucho en la zona montañosa. ¿Por qué? Porque ahí no hay batallas campales, ahí es guerra de guerrillas. Afganistán, desde Alejandro, es la tumba de todos los imperios agresivos. Llámese como se llame el imperio británico, el imperio soviético, ¿sí? O Alejandro. Alejandro tiene que hacer las paces, básicamente, ¿sí? Emplea una guerra de guerrillas muy desgastante con estas montañeses, con estas tribus montañesas, ¿sí? Hay un mestizaje, ¿sí? De hecho, se habla mucho de que los afganos tienen parecido a los griegos. Y sí, hay un mestizaje muy fuerte, ¿sí? Incluso Alejandro se casa con una princesa afgana, con la famosa Roxana, y hace las paces, ¿sí? Pero eso también habla también del talento de Alejandro. No puedes con ellos por la guerra, por la paz, ¿sí? Y por la paz va
a pacificar más o menos la zona. Alejandro tiene 29 años cuando se casa con Roxana y funda en estas tierras lejanas ciudades griegas maravillosas, ¿sí? Que luego son ruinas, que todavía se ven en las montañas, en las colinas, en estos desiertos, y que van a propagar la cultura griega, ¿sí? En Asia Central, ¿sí? Va rumbo a la India. Dice, ok, bajo. La India era como Egipto, era el extremo del imperio persa, y en este momento ya se había independizado hacia unas décadas de Persia. Entonces Alejandro ahí se enfrenta en el Indo, en el norte del río, con un rajá, con un rey de la zona, que se llama el rey Poro, ¿sí? Es un personaje que va con elefante a la guerra, con un regimiento de elefantes, 80, 100 elefantes, bien adiestrados, que mide mucho más que Alejandro, mide casi 2 metros, ¿sí? Y es un general valioso, no tiene miedo, ¿sí? Estos hindúes que se enfrentan a Alejandro no le dan la espalda. Entonces Alejandro repite en la batalla del río Hidaspes en el 326 su táctica, trata de rodearlos, pero al rodearlos los elefantes no se mueven, resisten, ¿sí? Y entonces ahora el que realmente va a ganar la batalla es su falange, este erizo que va a ir avanzando y va a ir aplastando al ejército de Poro, ¿sí? Poro se rinde, pero no huye, ¿sí? Alejandro lo respeta, lo nombra sátrapa de la región, ¿sí? Que es muy digno de Alejandro. Alejandro después dice, vámonos rumbo al Ganges, el otro gran río, ¿sí? Y ahí es donde hay el famoso motín, ¿sí? De Hipasis. Este motín de Hipasis, sus generales, sus soldados macedonios dicen, te vas pero solo, nosotros ya no te acompañamos. Ya, somos leones en invierno. El león en invierno, ¿qué hace? Descansa, escribe sus memorias. Ya estuvo bien. Tenemos casi 10 años en la expedición, ¿sí? Retirémonos, gocemos de nuestros triunfos. Alejandro se molesta muchísimo, pero sin ellos no puede avanzar. Entonces dice, ok, regresemos a Babilonia, pero los castiga de 2 formas, que es un autocastigo también, ¿sí? Baja por el río Indo cuando Poro le dijo, el río Indo está lleno de tribus terribles, no las he podido dominar yo, tú tampoco las vas a poder dominar. Y Alejandro baja haciendo guerras contra todas estas tribus llamadas tribus de los malios, ¿sí? En una de esas, ¿sí? Es herido casi de muerte en una muralla, ¿sí? Le atraviesa una flecha el pecho, ¿sí? Una roca lo golpea en la cabeza, casi desvanecido, lo llevan sus bodyguards de regreso. Es una expedición terrible, es una expedición bajando el río Indo rumbo al mar, ¿verdad? Alejandro llega desgastadísimo, ¿sí? Mermado, y dice, ok, aquí divido, vámonos a Babilonia, va a haber una flota, construye una flota con Nearco, su almirante, ¿sí? Parte va reconociendo la costa y la otra va conmigo, vamos a atravesar uno de los desiertos terribles, Gedrosia, ¿sí? Al sur de Irán, entre Pakistán e Irán. Es un desierto terrible. Y ahí van muriendo las mujeres que acompañaban a los soldados, los niños, la gente débil. Es terrible. Pero Alejandro quiere decir, no me acompañaron, van a ver, ¿sí? Sobrevive Alejandro, sobrevive este paso por Gedrosia, ¿sí? Y a partir de que empieza a haber ciudades ya persas, Alejandro, hay como una especie de marcha triunfal en donde Alejandro se viste como el dios Dioniso. El dios Dioniso va a la India, lleva la cultura y luego regresa triunfalmente, ¿sí? Y obviamente Dioniso es vino, ya es la alcoholización también de esta gente, de Alejandro, de su círculo íntimo, ¿sí? Y Alejandro le queda 1 año prácticamente de vida, ¿sí? Va a entrar en Babilonia, se hace una ceremonia de matrimonios de 80 gente íntima de Alejandro, 80 personas, se casan con princesas persas. Alejandro se casa con 2 princesas persas que ya mencionamos, ¿sí? Para dar origen a esta élite mestiza,
persa macedonia que Alejandro la visualizaba como los futuros gobernantes de su imperio, ¿sí? Cosa que nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque él se muere al año, ¿sí? Y a estos niños los van eliminando, ¿sí? Alejandro también, ya un poco antes, había enviado poco a poco a su ejército macedonio, a los veteranos, de regreso a Persia, de regreso a Macedonia, ¿sí? Y va construyendo su propio ejército de muchachos persas, entre comillas persas, ¿sí? Pero educados a la griega, educados militarmente a la griega, ¿sí? Aquí Alejandro es campeón del mestizaje, del encuentro de las culturas distintas. Hay en este momento, ¿sí?, varias conspiraciones para matar a Alejandro, ¿sí? Una de ellas se vincula con el sobrino de Aristóteles, o Alejandro lo vincula, Calístenes, ¿sí? Obviamente lo mata, ¿sí? Y hay otra que se conoce como la conspiración de los pajes, ¿sí?, de muchachos macedonios que dicen, este cuate quiere quitarle la herencia a nuestros padres, ¿sí? La descubre Alejandro y también la aplasta, ¿sí? En este momento muere Hefestión, ¿sí? Lo más probable es que haya muerto de la injerencia de alcohol, terrible. Alejandro se hunde en una depresión, en una ira, ¿sí?, de la que apenas sale, ¿sí?, de la que apenas sale. ¿Cuáles eran sus proyectos? ¿Sí? Algunos dicen irse hacia el Mediterráneo occidental, conquistar Cartago y luego Roma. Hubiera cambiado la historia del mundo si eso lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero finalmente desgastado, ¿sí?, a principios de junio del año 323, tenía él 33 años, ¿sí?, entra en fiebres, 10 días, ¿sí?, fiebres palúdicas. Babilonia va a tener muchos pantanos, ¿sí? En el verano no era muy bueno que los reyes estuvieran en Babilonia, ¿sí? Aunque era desierto, como quiera, había mucha agua allí. Sí, había mucha agua y había muchos mosquitos y muchas enfermedades transmitidas por estos mosquitos y estos virus, etcétera. Y se cree que contrae el paludismo. Anímicamente está destrozado por la muerte de Hefestión. Físicamente está muy mermado, ¿sí? Muere a los 10 días y viene la rebatiña por su imperio. Lo van a fragmentar, lo van a dividir, ¿sí? Y van a sobrevivir alrededor de unos 150 años, ¿sí?, a la muerte de Alejandro, estos reinos helenísticos o los reinos de los diádocos. El más importante es el de Egipto, con los Ptolomeo. Cleopatra es heredera de Ptolomeo, ¿sí? Y el reino de Siria, con capital en Antioquía. Antioquía va a ser muy importante, ahí gobiernan los Seleucidas, ¿sí? Antíoco general de Alejandro, también del círculo joven, del círculo íntimo, cuyo papá se llamaba Seleuco. Entonces la familia era los Seleucidas, crean Antioquía. Es una ciudad fundada por la gente de Alejandro, ¿sí?, que también es una ciudad muy importante. Ahí por vez primera a los seguidores de Jesús, el Mesías, se les va a llamar cristianos. Eso nos dicen los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Antioquía. Antioquía es Siria, es Siria, está cerca de Damasco, ¿verdad? Es increíble, ahorita necesitamos que nos dé un curso nada más sobre Siria, con la importancia histórica y no sabemos nada. Si me becan unos 2 años para estudiar Siria, con mucho gusto. Pero sí, sería interesante, claro, y se sabe poco. Tiene toda la razón, ¿verdad? Concluimos, si me permiten 1 minuto, 2 minutitos, concluimos. ¿Qué nos dice este biógrafo que he seguido mucho, Ernest Badian, sobre Alejandro? Dice, tras batallar, intrigar y asesinar para asegurarse la posesión del poder absoluto, Alejandro Magno se encontró al final en lo alto de una cumbre solitaria, ante el abismo, en donde nada servían su poder y su seguridad. Se quedó solo con todo el poder, definitivo, pero solitario, como la viquina, ¿verdad? Sí, así es, solo totalmente. Y esa es una lección, ¿sí? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿verdad? Bueno, dejemos a Alejandro. Alejandro entra en la eternidad, ¿sí? Definitivamente es un gran hombre,
con oscuridades como toda persona, ¿sí? Nada más que como es un gran hombre, sus oscuridades tienen repercusiones históricas, ¿sí? Sí. Supongamos que Alejandro no hubiera muerto, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que Alejandro tenía un proyecto muy claro, ¿sí? Alejarse del proyecto aristotélico. El proyecto aristotélico era, nosotros los griegos somos superiores a estos bárbaros del Oriente, llámense egipcios, persas, hindúes, afganos, etcétera, ¿sí? Alejandro no concordaba con ese proyecto. Me estoy poniendo así como defensor de Alejandro, ¿verdad? ¿Sí? Viendo lo más nice que se puede decir de Alejandro, ¿no? Alejandro tiene su propio proyecto, que es el proyecto del mestizaje, ¿sí? De la igualdad, ¿sí? Pero para igualar necesitas tener a alguien todopoderoso que iguale. Porque en realidad es como estos campos de trigo, ¿verdad? Tenemos una espiga más alta que la otra. Entonces las espigas no tienen la misma altura. Entonces tienes que igualar. Pero para eso necesitas cortar las que están más grandes, más altas, ¿sí? Y arrancar las que están más cortas. Y entonces todo se ve parejito. Necesitas un poder que iguale. ¿Quiero la igualdad? ¿Sí? La Revolución Rusa iguala, pero con un Estado todopoderoso. La Revolución Francesa iguala, pero con la guillotina. Entonces, hay que tener cuidado con la igualdad, porque la igualdad quiere decir, como la igualdad no es natural, lo natural es que seamos distintos. Unos más listos que otros, unos pues más bonitos, otros más feos, ¿verdad? Con humildad lo digo, qué sé yo, ¿no? Es que la naturaleza es la diferencia. Claro, no hay que aceptar las diferencias nada más así como así, pero igualar te lleva a alguien que concentre las tijeras para cortar y mochar, y entonces igualar. Entonces Alejandro sí, creía en la igualdad, pero necesitaba él ser el que igualara, ¿sí? Entonces él era el diferente. Y eso no lo van a aceptar nunca los griegos, ni los macedonios, lo van a sabotear, ¿verdad? Entonces, ¿se pudo haber dado un imperio de mestizaje? Sí, 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 y hubiera sido algo, pues, único en la historia, ¿sí? Pero no estaríamos ahorita hablando castellano, ¿sí? Porque castellano significa el latín significa Roma. Y si Alejandro hubiera sido el mero, hubiera conquistado a los romanos, ¿sí? Y hubiera sido otra cosa, muy distinta. A lo mejor, quién sabe. También es decir que antes de Alejandro hubo las 4 civilizaciones más grandes de la humanidad, que fueron China, India, Mesopotamia y Egipto. Y después de Alejandro hubo otros emperadores también. La historia es larga. Claro, así es. Estamos en un segundo de la historia. Pero, ¿qué es segundo? ¿Qué es segundo? Estruendoso, magnífico, como un relámpago en plena noche. Es Alejandro, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, muy amables. En su expedición a Asia, en su expedición a lo que se llamaba el Imperio Persa, que iba de Egipto a lo que hoy es Pakistán, cubriendo además toda Mesopotamia, toda Siria, todo lo que es Asia Central, ¿sí? Afganistán hacia arriba. Y Calístenes entonces es el que encabeza, digamos, el grupo aristotélico que va a ser muy influyente desde la educación de Alejandro en el entorno de este rey, de este personaje. Es muy importante el entorno de Miesa, porque este entorno de adolescentes es el que va a tener el poder finalmente cuando Alejandro conquista el imperio persa, ¿sí? Alejandro va eliminando a los consejeros de su papá, 20, 30, 40 años más grandes que él, que su grupo de jóvenes. Una vez que se siente consolidado, los va eliminando. ¿Qué quiere decir que los va eliminando? Los mata, ¿sí? En el caso de Alejandro es un baño de sangre, ¿sí? El poder absoluto cuesta eso, ¿sí? El poder no, pero el poder absoluto sí, ¿verdad? El poder es algo, pues, de la realidad, de la vida, ¿sí? Pero el poder absoluto requiere
requiere que te quedes solo sobre una pila de cadáveres, como bien dice Ernest Badian, que es su biógrafo más reciente. Pero este grupo íntimo, este círculo íntimo de Alejandro, ¿sí? Nace en estas clases de Aristóteles y tiene gente como Hefestión, que va a ser como el visir del imperio persa, el primer ministro, y pareja de Alejandro. Va a tener a Ptolomeo, un hombre muy importante que va a controlar poco a poco gran parte del ejército, y se va a quedar con la zona más brillante del imperio persa, que es Egipto. También tenemos de él unas memorias perdidas, pero recuperadas en cierta manera por Plutarco, por Arriano, por otros historiadores que beben de la fuente de las memorias de Ptolomeo. Además, Ptolomeo requisa el cuerpo de Alejandro, lo desvía. 2 años después de que muere, en el 323, se le pretende enviar a Macedonia. Lo desvía al cuerpo de Alejandro y lo lleva a Alejandría. ¿Sí? Desaparece en algún momento de las guerras civiles, el cuerpo desaparece en algún momento de las guerras civiles romanas. Se dice que Julio César todavía lo vio en Alejandría, el cuerpo de Alejandro. Otro personaje también muy importante es semibárbaro, semigriego, según, ¿sí? Es un hombre que tiene una herencia materna mística, hijo de princesa de Olimpia. Su papá es rey de Macedonia, un hombre muy pragmático, un hombre que va a heredar a Alejandro esa ambición política, esa ambición histórica. Entonces Alejandro es un personaje complejo, ¿sí? Lo dejamos con el asesinato de su padre, ¿sí? Que se va a realizar en el año 300. Alejandro tiene 20 años, nace en el 56, en el 336. En el 336 a.C. es asesinado su padre. No queda muy claro por qué lo asesinaron. Simplemente al momento de ser asesinado, Alejandro inmediatamente da vuelta a la hoja, ¿sí? Algunos lo inmiscuyen a él y a su madre Olimpia en el asesinato. Nos falta todavía rápidamente hablar de algunos hechos de Alejandro antes de su gran expedición que va a entablar a partir de que hereda el trono de su padre a raíz del asesinato en el 336. Habíamos dicho por ahí, lo último que dijimos la sesión pasada, que Alejandro fue educado por Aristóteles. En su adolescencia, de los 13 a los 16 años, Aristóteles, de familia vinculada a Macedonia, ¿sí? Va y es contratado por Filipo II, para educar a su hijo Alejandro. Y entonces va a haber una ciudad universitaria en Macedonia que se llama Miesa, ¿sí? Y ahí en Miesa va Aristóteles a conformar un grupo de muchachos más o menos contemporáneos de la misma edad de Alejandro, de 13, 16 años, para educarlos en el mundo griego, lo que los griegos llaman la paideia, esta idea de que el hombre se hace pleno con la educación, con el cultivo de su personalidad, ¿sí? Y Aristóteles, bueno, es uno de los grandes filósofos clásicos, el tercer gran filósofo clásico griego, y va a estar en contacto continuo con Alejandro. Posteriormente, en la expedición de Alejandro, va a haber un sobrino de Aristóteles que se llama Calístenes, que va a ser el jefe de los sabios que acompañan a Alejandro en 20 años. Los 20 años no es nada joven. O sea, los 20 años ya en la antigüedad, si el hombre más o menos rico moría a los 40 años en promedio, 20 años era ya la mitad de la vida, ¿sí? Entonces, no podemos ver que Alejandro fue muy jovencito cuando heredó. No. Ya era un hombre, entre comillas, relativamente maduro y tenía cierta experiencia administrativa, ¿sí? Por ejemplo, se enfatizan 3 cosas muy importantes, 3 experiencias. A los 16 años, su papá va a bloquear la ruta marítima de los cereales de los cuales depende Atenas. Atenas es una gran ciudad y sus tierras aledañas no le dan para sostener la gran ciudad. Necesita un comercio internacional de cereales y los cereales los trae de Crimea.
del norte del Mar Negro, ¿sí? Y entonces Filipo, para chantajear un poco a Atenas o presionarla, domina la ruta, va y conquista la ruta del Bósforo, ¿sí? Y mientras va y conquista esta ruta, deja a su hijo Alejandro como regente de Macedonia. Bueno, es una aventura de algunos meses, pero para un hombre tan inteligente como Alejandro lo orienta. Luego participa en la gran batalla de Queronea, tiene 18 años, en la cual se destruye totalmente al ejército de Tebas, que era la polis, la ciudad-estado griega que dominaba Grecia en aquella época, ¿sí? Alejandro encabeza la carga de caballería por la derecha, siempre desbordando por la derecha el enemigo para generar un pánico el enemigo, que se fuera derrotado, que huyera, y entonces por la espalda acabarlos, ¿sí? Alejandro encabeza esa carga de caballería que envuelve a los tebanos y que los masacra. Una tercera experiencia es que inmediatamente después de la batalla de Queronea, su padre Filipo le encarga llevar los cadáveres de los atenienses muertos en la batalla de Queronea, enemigos de los macedonios, ¿sí? Llevar los cuerpos para que tengan honras funerarias adecuadas. Alejandro es la única vez que va a visitar Atenas, ¿sí? Siempre los macedonios se cuidaron de no tocar a Atenas, de respetarla, ¿sí? Por dos razones esenciales. Primero, porque tenía un prestigio cultural enorme, ¿sí? Entonces, no querían ponerse la soga al cuello para que les dijera a todo el mundo que eran unos bárbaros. Entonces, no tocaban a Atenas, nunca la van a tocar, a pesar de la política hipócrita, tal vez, desde el punto de vista macedonio. Nearco, el jefe de la armada, de la flota que va a ir construyendo Alejandro, porque él como macedonio, pues no era hombre de mar, era hombre de tierra, ¿sí? Pero va a ir construyendo una flota propia, ¿sí? Y Nearco, este muchacho compañero de él, ¿sí? De clases de Aristóteles, va a ser el jefe de esta armada. Y también hay otro personaje aquí que es Hárpalo. Hárpalo también es compañero de él de este círculo íntimo y se va a encargar nada menos y nada más que de los dineros, del bolsillo, ¿sí? No lo hace tan bien. Al final Alejandro tiene la idea también de eliminarlo, pero está dentro de este círculo íntimo, de esta joven generación que va a sustituir a la vieja generación. En muchos de los monumentos de Alejandro nos lo presentan cazando con Z, ¿sí? Y bueno, él es un guerrero. El guerrero en la paz se dedica a la caza y en la guerra pues es la caza, pero del hombre. Una es caza de animales irracionales, ¿sí? Y otra es la caza del hombre. Entonces, es un hombre que le gusta la cacería. Algunos estudiosos dicen que va más allá de lo normal este gusto, esta sed de sangre, ¿sí? Enorme. Caza de animales, caza de hombres. Otro punto importante que hay que tener en mente es su amor por los caballos. Su amor por los caballos. Hay la anécdota que cuenta Plutarco, de cómo doma un caballo que nadie había podido domar, Bucéfalo. Y su papá se emociona enormemente por la doma que hace su hijo de este caballo muy especial. El caballo, Bucéfalo, o la raza de esos caballos, hay varias opiniones, lo va a acompañar en Persia, de tal manera que al morir, al final de la campaña, ya en Pakistán, en el norte de la India, al morir el caballo, Alejandro le dedica una ciudad llamada Bucefalia o Bucéfala, ¿sí? En honor a su caballo, ¿sí? Estos son hombres que son como centauros, ¿verdad? Acuérdense de Quirón, el centauro Quirón que educa a Aquiles, ¿sí? Entonces, esta idea del jinete es una idea así como de mezclar animal y hombre, ¿sí? Entonces, aquí hay una relación de este guerrero a caballo, de este jinete, enorme, muy íntima con los caballos. Alejandro tiene experiencia, entre comillas, política, administrativa, antes de suceder a su papá, a los 20. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar la sesión del día de hoy, son 11:05 y bueno, recuerden que damos unos 5 minutos de chance ahí para empezar, ¿no?
Y bueno, tenemos un tema pues muy denso, muy cargado el día de hoy. Dedicamos 2 sesiones para cada uno de nuestros 5 personajes, son 10 sesiones en total. Y empezamos la vez pasada con Alejandro Magno. Antes de introducirnos a Alejandro el día de hoy, los invito el día de hoy a 2 conferencias muy interesantes aquí en el museo. Primero en el Museo de Historia Mexicana, aquí a las 7 de la tarde, 7 de la noche, La Revolución Mexicana en Perspectiva Global por Alan Knight. Alan Knight es uno de los grandes estudiosos, creo que es inglés él, de la Revolución Mexicana. Y va a estar aquí, es una gran oportunidad, están invitados todos, es entrada gratuita, pero con cupo limitado. El cupo aquí del auditorio. Luego, inmediatamente a las 8, terminando lo del profesor Knight, viene una conferencia de Octavio Herrera, de Tamaulipas. Va a presentar su libro, Nuevo Laredo, Historia de una ciudad fronteriza mexicana, Origen, Traslado, Transformación y Modernidad. Va a ser presentado por el doctor Manuel Ceballos y el doctor Mario Ceruti, expertos en la historia regional y sobre todo expertos en la historia del noreste. Esto se va a hacer a las 8 de la noche, pero en el auditorio del Museo del Noreste, ¿verdad? Entonces, terminando Night, empezaría la conferencia del doctor Octavio Herrera. Están cordialmente invitados, ¿sí? por las autoridades, los directivos de 3 museos, ¿verdad? Bueno, cumplida ya mi tarea, ¿sí? Ahora nos vamos a Alejandro Magno. Nos quedamos ahí en el punto 12 de sus notas, ¿sí? Alejandro vive del 356 al 323 antes de Cristo. Es una prodigiosa carrera de 33 años. Es uno de los primeros grandes modelos en la historia occidental, de la historia universal, ¿sí? Muchos otros personajes posteriores a Alejandro lo van a imitar, va a ser su modelo de actuación, su modelo, digamos, de vida, y por eso también es muy importante reconocerlo y reflexionar sobre su vida. Es macedonio, al norte de Grecia.